Ya, empezamos. Docente, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy nuestra presentación se enfocará en explicar la regresión múltiple, ya que es un tema importante debido al aporte de valor predictivo a la hora de tomar decisiones para los gerentes. Siguiente. Bien, como introducción consideramos que aunque el análisis de correlación investiga el grado de fuerza de la relación entre dos variables, no mide la relación causal entre ellas. En cambio, esto es precisamente lo que hace la regresión, la cual no se limita al estudio de solo dos variables. En su lugar, permite incluir variables independientes adicionales para llevar a cabo un análisis más completo. Por otro lado, la regresión se utiliza en diversas disciplinas como la economía, la medicina, la psicología y las ciencias sociales, con el propósito de modelar fenómenos y realizar pronósticos y tomar decisiones informadas. En este contexto, ayuda a determinar tanto la magnitud como la dirección del efecto de cada variable independiente en la variable dependiente, lo que permite identificar cuáles son las más influyentes. Además, la regresión permite controlar el efecto de varias variables simultáneamente, lo que resulta útil para entender el efecto neto de cada variable en un contexto donde hay múltiples factores en juego. Siguiente. Siguiente. Ahora, en cuanto al análisis de la regresión múltiple, primero podemos observar la ecuación general, la cual es y es igual a más las diferentes variables y los coeficientes, donde y es la variable dependiente que se intenta predecir o explicar, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub k son las variables independientes que se utilizan para predecir y. A es el término constante o intercepto que se representa, representa el valor de y cuando todas las x son cero. Y b sub 1, b sub 2 y b sub k son los coeficientes de regresión que indican la magnitud y dirección del efecto de cada variable independiente en y. Ahora, ¿cómo decidimos qué variable debemos usar? Pues esto depende, ya que las variables deben relacionarse a partir de investigaciones, deben seleccionarse a partir de investigaciones anteriores y conociendo el constructo teórico. Por ejemplo, si se quiere saber a qué hora por qué una persona llega temprano al trabajo, variables como su ropa o el desayuno no serán variables que expliquen el cambio de variable criterio. En cambio, variables como la distancia entre su casa y el trabajo, de su casa al trabajo, y la hora a la que se despierta, sí lo harán. Como regla general, en la regresión múltiple no se trata de ingresar varios predictores aleatorios, sino agruparlos en un modelo. Digo, como regla general, no se trata de ingresar varios predictores y agruparlos en un modelo y esperar lo mejor. Los predictores tienen que estar fuertemente correlacionados. Siguiente. Bien, cuando hay dos variables independientes, la ecuación de regresión es la siguiente, como se puede observar. Esta relación se representa de forma gráfica en un plano. Como podemos observar, es un plano de tres dimensiones. Am, por otro lado, se debe verificar supuestos, sí, cuando se quiera predecir la variable respuesta en una población. Los supuestos análisis de regresión múltiple son la linealidad, la independencia de residuos, la homogeneidad de varianzas, la normalidad. Siguiente, por favor. La no multicolinealidad, el tipo de variable y la independencia. Asimismo, otro factor sería la raíz de error cuadrático medio. Eh, es una métrica que utiliza para medir la precisión de un modelo de predicción. En términos simples, mide qué tan lejos están las predicciones del modelo con respecto a valores reales. Bueno, continuando con la exposición, en este caso vamos a hablar acerca de un subtema también de la regresión múltiple, que vendría a ser pues lo que es la evaluación de una ecuación de la regresión múltiple, ¿no? En este caso, el análisis estadístico de una ecuación de regresión múltiple se resume en una tabla de ANOVA que se puede percibir en la parte de abajo, ¿no?
Eh, Asimismo, recordar pues que la variación total de una variable dependiente y se divide pues en dos aspectos fundamentales que viene a ser pues lo que es la regresión o la variación de y, explicada por todas las variables independientes, y también el segundo vendría a ser pues el error o residuo o la variación no explicada de y, ¿no? Asimismo, para determinar lo que viene a ser la ecuación, se tiene que considerar pues estos tres aspectos fundamentales que se puede percibir en la parte inferior, ¿no? Como lo que es la suma de cuadrados totales, la suma de los cuadrados de la regresión, asimismo, pues lo que es la suma de los cuadrados de error o residuo, ¿no? Asimismo, tenemos lo que viene a ser el error estándar de estimación múltiple, ¿no? En esta parte se puede ver la fórmula para determinar dicho error, ¿no? Como lo que es la raíz cuadrada de la sumatoria, factor de y, menos la estimación, esto elevado al cuadrado, sobre n menos factor de k más 1, ¿no? Donde y, pues, básicamente es la observación actual, y también, pues, la estimación es el valor estimado calculado mediante la ecuación de regresión. Asimismo, n, pues, es el número de observaciones en la muestra, k es el número de variables independientes, y también, pues, la SSR es la suma de los cuadrados del residuo de la tabla ANOVA, ¿no? Y también tenemos lo que viene a ser el coeficiente de determinación múltiple. Esto básicamente es el porcentaje de variación de la variable dependiente, y, ¿no? En este caso, explicada por el conjunto de variables independientes, que puede ser, pues, de 2 a más, ¿no? Entre las principales características se tienen lo siguiente. Se presenta por una letra R mayúscula al cuadrado, en otras palabras, se escribe como R al cuadrado debido a que se comporta como el cuadrado de un coeficiente de correlación, ¿no? Asimismo, puede variar de 0 a 1. Si hay una aproximación a 0, se dice que hay una asociación leve entre lo que es entre las variables independientes y la variable dependiente, ¿no? Y si hay una aproximación al 1, en este caso, se dice que hay una asociación fuerte, ¿no? Y el número 3 sería, no puede adoptar valores negativos. Ningún número que se eleve al cuadrado, ya sea negativo o positivo, siempre nos va a dar un resultado positivo, ¿no? Eh, bueno, asimismo se tiene pues lo que es la fórmula, ¿no? Luego tenemos el coeficiente ajustado de la determinación. El número de variables independientes de una ecuación de regresión múltiple aumenta el coeficiente de determinación. Cada nueva variable independiente hace que las predicciones sean más precisas, lo que a su vez se reduce lo que viene a ser la suma de los cuadrados del error, ¿no? Y aumenta pues lo que es la suma de los cuadrados de la regresión. Y asimismo se tiene lo que es la fórmula, ¿no? Seguidamente vamos a explicar pues todo lo que hablamos en un ejemplo práctico, ¿no? En esta parte hablamos acerca de Lucars, que es una empresa de rama automotriz efectuada un estudio referente al consumo de combustible de sus vehículos en millas por galón, en el cual toma como datos de referencia el peso del vehículo en miles de libras y la velocidad constante en millas por hora, ¿no? Los resultados obtenidos se anexan a continuación. Básicamente en esta parte podemos observar que hay dos variables que vendrían a ser pesos por miles de libras y asimismo la velocidad, ¿no? Y tenemos una variable dependiente que vendría a ser pues millas por galón. Asimismo, en la parte inferior nos dice que para la obtención de una ecuación lineal simplemente se tiene que hacer un proceso para poder formar una ecuación, ¿no? Y mediante esta pues predecir resultados futuros, ¿no? Bueno, haciendo todo un proceso en Excel, pues tenemos este resumen, ¿no? Ahí en esta parte pues nos muestra todo lo que hemos hablado, ¿no? Lo que viene a ser coeficiente de correlación múltiple, coeficiente de determinación de R al cuadrado, y R al cuadrado ajustado, asimismo pues el error típico, ¿no? Y asimismo el análisis de varianza o también ANOVA, ¿no? Que dentro de esto encontramos lo que viene a ser la regresión, los residuos, asimismo los grados de libertad, la suma de los cuadrados, el promedio de los cuadrados, y también el valor de F, ¿no? Y lo más importante son los coeficientes, ¿no? En esta parte, en la parte inferior encontramos lo que es la intercepción de la variable dependiente, asimismo encontramos la variable independiente x1, x2, con sus respectivos valores, ¿no? Bueno, una vez obtenido los resultados de estas variables, vamos a reemplazar en la ecuación general, ¿no? Que se tenía anteriormente, en donde, pues, la intercepción
el valor de la intercepción, pues vamos a reemplazar en esta parte, en alfa. Asimismo, el valor de la variable x1 reemplazamos en beta 1 y asimismo, pues lo que viene a ser el valor de la variable x2 reemplazamos en beta 2, ¿no? Y asimismo, y así pues es como se forma esta ecuación que podemos ver acá, ¿no? Bueno, a partir de esta ecuación, a partir de esta ecuación podemos predecir muchos resultados, ¿no? Bueno, en esta parte tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es para que un vehículo que cuenta con un peso de 2.800 libras y viaja a una velocidad de 34 millas por hora, el consumo de combustible debe ser alrededor de, bueno, prácticamente estos datos que se puede percibir acá, tanto como 2.800 y también 34, estos valores pues vamos a reemplazar en x1 y x2, ¿no? Y haciendo todo un proceso, pues, bueno, se halla que la siguiente respuesta, ¿no? Que viene a ser 20.59 millas por galón. Básicamente esto es el consumo de combustible cuando el auto, pues, viaja a una velocidad de 34 millas por hora. Esto, ¿no? Y el número 2 sería para un vehículo que cuenta con un peso de 4.600 libras y viaja a una velocidad de 56 millas por hora, el consumo de combustible debe ser, bueno, asimismo, como se hizo pues un proceso para para calcular lo que viene a ser el resultado de la anterior pregunta, también se hace el mismo proceso, ¿no? Para hallar esta respuesta, ¿no? Que viene a ser 15.67 millas por galón, ¿no? Bueno, el siguiente tema también es interesante, ¿no? Que viene a ser pues inferencias en la regresión lineal múltiple, ¿no? Básicamente, con regresión múltiple, hacemos referencia a que es un estudio, ¿no? De la relación, pues, de una variable dependiente y con dos o más variables independientes, ¿no? Ya sea x1, x2, hasta xk, ¿no? Bueno, seguidamente tenemos lo que viene a ser la prueba global. Tenemos prueba del modelo de regresión múltiple, ¿no? Mediante esta prueba, pues, se investiga si es posible que todas las variables independientes tengan un coeficiente de regresión cero. Primeramente, para poder calcular la prueba global, se tiene que formular pues las hipótesis, tanto nula como alternativa, ¿no? La hipótesis nula es pues H sub 0, ¿no? Conformada por beta sub 1, que es igual a beta sub 2, que es igual a beta sub 3, y todo esto igual a 0, ¿no? Y la hipótesis alternativa sería que no todos los coeficientes son 0, ¿no? Bueno, si la hipótesis nula es verdadera, esto implica pues que todos los coeficientes de regresión son cero y por lógica no son útiles para estimar la variable dependiente. Entonces, para probar la hipótesis nula de que todos los coeficientes de regresión múltiple son cero, se emplea la distribución f y siempre con un nivel de significancia que es del 0.05 o 5%, ¿no? Y se tiene pues las siguientes características de la distribución f, que serían lo que es, existe una familia de distribución f, ¿no? En esta parte hace referencia a los grados de libertad en el numerador o en el denominador, ¿no? Luego tenemos lo que es la distribución f, no puede ser negativa. El menor valor posible siempre va a ser el cero, ¿no? Luego es una distribución continua. La distribución puede tomar un número infinito de valores entre cero y el más infinito, ¿no? Y asimismo también tenemos pues, lo que es sesgada de manera positiva, ¿no? Y también es asintótica, ¿no? Y por último, pues se tiene lo que es la fórmula para poder calcular pues la prueba global, ¿no? En este caso, se hace pues una prueba a todas las variables que se tienen, ¿no? Y seguidamente tenemos lo que es la evaluación de los coeficientes de regresión individuales. Eh, bueno, este caso ya también evalúa de manera individual pues para determinar qué coeficientes de regresión pueden ser cero y cuáles no. Por ejemplo, si una variable x1 puede ser igual a 0, implica que esta variable independiente en particular no tiene valor para explicar alguna variación del valor dependiente. Bueno, si una variable no influye, digamos, en la variable dependiente, básicamente, básicamente no es una variable que tiene importancia y se le puede eliminar también, ¿no? Y también se tiene, pues, la siguiente fórmula que se puede percibir en la imagen, ¿no? Bueno, para poder calcular estas pruebas, tanto prueba global y también la prueba individual, básicamente
Se puede calcular mediante softwares, que en este caso puede ser tal vez el SPS o el Excel, pero principalmente es el SPS, ya que nos da pues una respuesta clara y precisa, ¿no? Bueno, debido a, bueno, a problemas que se tuvo tal vez con la aplicación del SPS, porque, bueno, se había expirado, entonces no pude hacer el ejemplo, pero sí conseguí, pues, un video en el cual detalla precisamente las pruebas que hemos hablado, ¿no? Tanto de la prueba global y también de la prueba individual, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Continuando con la discernación, tenemos lo que es la evaluación de las suposiciones de la regresión múltiple. Tenemos en cuenta de que pues, se debe tener el realce y la importancia de saber que la validez de las pruebas estadísticas globales e individuales parten de una suposición, de varias suposiciones. Es decir, si las suposiciones no son válidas, los resultados pueden estar sesgados o ser confusos. Pero, sin embargo, esta afirmación puede ser posible de un apego estricto a las suposiciones siguientes. Es por eso, pues, de que esta parte o este tópico se va a encargar de hacer un estudio a lo que son las suposiciones. Como primer punto, tenemos que esta debe ser o debe existir una relación lineal. Como segundo punto, la variación entre los residuos es la misma tanto en el caso de los valores grandes como pequeños. Los residuos deben seguir una distribución de probabilidad normal. Las variables independientes no deben estar correlacionadas y los residuos son independientes. Siguiente. Comenzamos con lo que es la relación lineal. Esta es una idea que indica que el conjunto de variables independientes y la variable dependiente es lineal. Esa relación debe ser lineal, ¿no? Se considera dos variables independientes, se visualiza esta suposición y las dos variables independientes y la variable dependiente deben formar un espacio tridimensional. Es por eso que siempre se va a requerir de dos variables independientes y una variable dependiente. Esta suposición se evalúa con diagramas de dispersión y gráficas de residuos. Tenemos los diagramas de puntos, que trata básicamente de la evaluación de una ecuación de regresión múltiple. Siempre debe incluir un diagrama de dispersión en el que se trace la variable dependiente contra cada variable independiente. Y las gráficas de residuos eh, nos indica de que el residuo es pues la resta de y, que es el punto inicial, menos y, que sería el punto al cual se proyecta. Se calcula mediante la ecuación de regresión múltiple de cada observación en un conjunto de datos. Siguiente. La variación de los residuos es igual o es la misma tanto en el caso de los valores grandes como los pequeños. Nos indica de que este concepto se plasma en tres pilares fundamentales, que nos indica de que como requisito se requiere la variación respecto de los valores anticipados sea constante. Otro, sin importar si los valores anticipados sean grandes o pequeños, y el requisito para una variación constante respecto a la recta de regresión se denomina homocedasticidad, homocedasticidad, que viene a ser la variación respecto de la ecuación de regresión es igual para todos los valores de las variables independientes. Siguiente. La distribución de los residuos. Para tener la seguridad de que las inferencias de las pruebas de hipótesis global e individual son válidas, se evalúa la distribución de los residuos. En un caso ideal, los residuos deberán seguir una distribución de probabilidad normal.
Esto que indica de que además la media de los residuos deberá ser igual a cero. Tenemos un gráfico histograma de residuos que tal vez por la forma en la cual se está detallando no se puede tomar en consideración muy plausiblemente. Sin embargo, con una gráfica de probabilidad normal de residuos, los residuos se agrupan dentro de la línea que se expande desde la izquierda hacia la derecha de manera exponencial. Siguiente, por favor. Acá, como lo veíamos, en el gráfico de histograma, es muy difícil demostrar que los residuos siguen una distribución normal. Solo con 20 observaciones parece que la suposición de normalidad es razonable. Sin embargo, en la gráfica de probabilidad normal de los residuos, se confirma la suposición de residuos normalmente distribuidos si los puntos trazados están muy cerca de la recta trazada desde la izquierda inferior hasta la derecha superior de la gráfica. Siguiente, por favor. Multicolinealidad. Muy bien. Este tópico nos habla sobre las relaciones que existen entre las variables dependientes e independientes. Ocurre cuando las variables independientes en un modelo de regresión están correlacionadas y las variables independientes deberían ser independientes, y eso se debe a que si el grado de correlación entre las variables independientes es alto, no podemos aislar la relación entre cada variable independiente y variable dependiente. Las variables independientes no deberán estar correlacionadas, es decir, conviene seleccionar un conjunto de variables independientes que no están correlacionados entre sí. Observaciones independientes nos indica que los residuos son independientes. Esto significa que las observaciones sucesivas de la variable dependiente no están correlacionadas. Esta suposición con frecuencia se viola cuando se comprende el tiempo con las observaciones muestreadas. Siguiente, por favor. Variables independientes cualitativas. Este tipo de variables, a comparación de las cuantitativas, describen una cualidad particular, como por ejemplo el género, ya sea masculino o femenino, cuál fue la variable de escala normal. Para utilizar una variable cualitativa en el análisis de regresión, se emplea un esquema de variables ficticias, en el cual una de las dos condiciones posibles se codifica con un 0 o un 1. Esto plasmado al mundo empresarial se podría utilizar, por ejemplo, en una convocatoria de personal para justamente eso, para poder establecer si una persona cuenta con determinados estudios o no. Por ejemplo, uno de los requisitos podría ser de que la persona sea titulada. Entonces solamente existiría dos respuestas, el sí y el no, para lo cual le podemos dar el valor de 0 al no y el valor de 1 al sí. Supongamos también de que se agrega la variable independiente garaje. Si una persona está tratando de buscar un departamento para comprar o una vivienda para alquilar, necesariamente si es que cuenta con un vehículo, tendría que tener tal inmueble un garaje, ¿no? Entonces, de igual forma, este aspecto, esta variable va a ser bien determinante para poder tomar decisiones. Eso es todo por mi parte. Ya bueno, continuando con la exposición, ahora yo hablaré sobre el tema de regresión con interacción, el cual es un tema donde nos permite analizar en que no solo los efectos directos de las variables independientes pueden afectar la variable dependiente, sino que también dos o más variables independientes también pueden influir en el cambio de la variable dependiente.
Para poder entender un poco más este concepto, tenemos un ejemplo que sería sobre el peso de una persona, el cual se requiere estimar cuánto de peso baja al mes, donde no solo se puede identificar una variable sobre cómo hacer una dieta, sino que también influirá otra variable, que sería hacer ejercicios, donde podemos identificar tres variables: una variable dependiente, que en este caso sería peso de la persona, y dos variables independientes, el cual sería la dieta y los ejercicios, donde en combinación de las dos variables, pues influirá el peso de la persona. Bueno, la fórmula general de regresión con interacción sería y igual a alfa más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 más beta sub 3 por x sub 1 por x sub 2, el cual y representa a la variable dependiente y x sub 1 y x sub 2 representarían a las variables independientes. Ahora, podemos notar algo nuevo, que sería beta sub 3 multiplicado por x sub 1 y x sub 2, el cual esa sería la interacción que habría con las variables independientes y cómo influyen una u otra. Bueno, hay algunos sistemas software el cual se puede utilizar para poder resolver el tema de regresión. ¿Cuáles? Las más conocidas sería el SPS, el cual es una herramienta de software estadístico ampliamente utilizado en las ciencias sociales, salud y educación, y sistemas financieros. Luego tenemos el sistema software de Excel, que es una aplicación para análisis de base de datos básicos. Y por último tenemos lenguajes de programación, como sería el Python, Java, R y otros lenguajes más, pero los cuales para ser utilizados se requieren de bastante conocimiento. Y la mejor opción para poder realizar este tipo de análisis estadísticos sería la opción de SPS por su facilidad de uso y que también es muy completo, ¿no? Para el análisis estadísticos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos un ejercicio donde nos muestra dos variables independientes, tanto temperatura y aislamiento, donde tenemos una variable dependiente que en este caso es el costo, para el cual nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Hay alguna interacción entre la temperatura externa y la cantidad de aislamiento? Lo primero que se tiene que hacer es hallar la variable de interacción, el cual se crea al multiplicar la variable temperatura por el aislamiento. Eh, bueno, en la primera casa muestreada, el valor de la temperatura es de 35 grados y el del aislamiento es de 3 pulgadas, por lo que el valor de la variable de interacción es 35 por 3, que nos sale un resultado de 105. Los valores de los otros productos de interacción se determinan de manera similar. Esto para poder hallar el coeficiente de interacción con la ayuda de Excel, donde tenemos los siguientes datos, el cual tenemos la siguiente ecuación. Estimación es igual a 598.070 menos 7.811 x sub 1 menos 30 puntos 161 x sub 2 más 0.385 x sub 2 por x, no, x sub 1 por x sub 2. Ahora, para responder las preguntas tenemos que tener el valor de significancia, el cual sería 0.05. Ya teniendo el nivel de significancia de 0.05 y una prueba de dos colas, los valores críticos de temperatura son menos 2.120 y 2.120. La hipótesis nula se rechaza si temperatura es menor a menos 2.120 o bien si T es mayor que 2.120, el cual la fórmula de temperatura es beta sub 3 menos 0 sobre el error típico de beta sub 3. Que en el cual reemplazamos los datos y el resultado nos sale 1324. Como el valor calculado de 1324 es menor que el valor crítico de 2120, no se rechaza la hipótesis nula. Además, el valor P de 0.204 rebasa a 0.05, el cual se concluye
que no hay interacción significativa entre la temperatura y el aislamiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaré sobre regresión por pasos, el cual es un conjunto de técnicas utilizadas en análisis de regresión. Esto con el objetivo de mejorar la precisión del modelo al eliminar variables irrelevantes, el cual existen dos tipos de regresión por pasos. Uno sería regresión hacia adelante, el cual nos dice que se tiene que eliminar las variables menos importantes y dejar las variables más importantes, luego añadimos las siguientes variables y así sucesivamente hasta la última variable. Luego tenemos regresión hacia atrás, donde nos indica que se empieza con un modelo que incluye todas las variables posibles y se van eliminando una por una las que menos contribuyan al modelo. Algunas ventajas de la regresión por pasos es la simplicidad, ya que al momento de eliminar variables innecesarias, se puede tener un modelo más fluido y sencillo. Y el otro es reducción de sobreajustes, ya que al usar solo las variables más importantes, se reduce el riesgo de que el modelo se ajuste demasiado a los datos de entrenamiento y no generalice bien a nuevos datos. Y las desventajas son el riesgo de sesgo, ya que se puede eliminar variables que son importantes en otro contexto o interacciones. La otra desventaja es la dependencia de los datos, ya que el conjunto de variables seleccionadas puede variar si se utilizan diferentes subconjuntos de datos, lo que puede generar inestabilidad. Siguiente, por favor. Acá tenemos el siguiente problema de regresión por pasos, el cual utilizaremos los datos del problema anterior, pero aumentando una variable, que es el garaje. Esto nos da a explicar que si las casas tienen garaje, entonces les generará mayores costos. Como primera variable, tomaremos la temperatura, ya que es la variable más importante, el cual tenemos un coeficiente de interacción de solo esa variable, que tiene como resultado. Estimación es igual a 388.8 menos 4.93 x sub 1, el cual esto nos ayuda a explicar que por cada grado de aumento de temperatura, el costo de calefacción se reduce a $4.93. Luego añadimos la siguiente variable, que en este caso es el garaje, donde obtenemos un coeficiente de regresión diferente. Esto quiere decir que esa variable influye en el modelo el cual nos queda, que sería igual a estimado igual a 300.3 menos 3.56 x sub 1 más 93.0 x sub 2. Por último, añadimos la última variable, que sería aislamiento, donde el coeficiente de regresión nos queda diferente. Entonces, esta variable también afecta al modelo. ¿Qué queda? El estimado es igual a 393.7 menos 3.96 x sub 1 más 77.0 x sub 2 menos 11.3 x sub 3. Siguiente, por favor. Muy bien, como conclusiones, tenemos de que la regresión múltiple es una herramienta estadística fundamental en el ámbito empresarial, ya que permite a las organizaciones tomar decisiones más informadas y estratégicas, al facilitar la identificación de relaciones complejas entre múltiples variables. La regresión múltiple
ayuda a los gerentes y analistas a comprender cómo diferentes factores afectan el resultado clave, como las ventas, la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Además, esta técnica permite realizar pronósticos más precisos, lo que es esencial para la planificación y la asignación eficiente de recursos. La capacidad de controlar el impacto de múltiples variables simultáneamente también proporciona una visión más clara del entorno empresarial, permitiendo a las empresas adaptarse rápidamente a cambios en el mercado y mejorar su competitividad. Bueno, Magister Miguel Ángel, eso sería todo por parte de nuestro grupo. Buenas tardes con todos. Gracias.